Padre, Padre, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero siempre nuestro Padre Celestial, porque cada vez, Señor, que nos permites honrarte, cada vez que nos permites dar un paso, y como hoy, cada vez que nos permite, Señor, completar, nos damos cuenta de todo, Señor, esa confianza, de todo ese amor y de todo lo que en cambio tú hiciste y todavía continúas haciendo. Por eso, bendito Padre Celestial, ¿qué no decirte que tú, que eres nuestro Rey, que tú eres el creador de todas las cosas, pues lo sigas haciendo? Y esa es nuestra vida, Padre, por cada vez que nos alegramos, nos levantamos, cada vez que completamos, por cada vez en el nombre de Cristo Jesús, que vemos, Señor, en la niñez reflejada la nuestra, pero que vuelve, Señor, a la alegría de podernos acercar. Por cada vez, Señor, que podemos también, Señor, alejar, pero alejar de la maldad, del pecado, de la injusticia. Y hoy, Señor, por nuevamente revitalizar y dar muerte, Dios de los cielos, a ese viejo hombre, dar muerte a la propia muerte, Padre. Pero en cambio, Señor, rejuvenecer a la confianza, Dios de los cielos, porque esa confianza siempre será por tu nombre, por lo que tú haces, por tu resurrección y por tu vida. Bendito Padre Celestial, hoy, Señor, que nos permites completar este tiempo y esta semana, sea, Señor, a través de la bendición de tu palabra, sea a través de este Adar, Señor, de este tiempo, sea a través de ese espíritu, sea a través de, Señor, de esa honra, porque, Señor, así es el reino de Dios y su justicia que lo vamos viviendo. Padre, lo vayamos completando para este año y este tiempo. Porque, Señor, con toda nuestra voz, ya desde ya estamos proclamando el año agradable del Señor, no solo el que va a comenzar, sino que el que está completándose. Agradable, Señor, para mis hermanos, agradable, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y favorable el año, Señor Santo del Señor, para la casa del Dabar, para tus hijos en cada nación, para, Señor, nuestras propias vidas, porque Padre de los cielos, tú nos llamaste siempre para que en el nombre de Cristo Jesús te agrade nuestra adoración, en nuestra palabra, para que sea un fruto de justicia, para que sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, honra en los cielos, y para que ese peso de gloria, Señor, siga levantándonos, Dios de los cielos, y siga permitiendo que así como la destrucción, la muerte, Señor, quedaron bajo en sus lugares oscuros, así, Señor, se han cerrado sus bocas, se han acallado, Señor, sus espíritus, y podamos levantar cabeza. Y como decíamos, Señor, si tenemos cabeza, si tenemos cuello, si tenemos liberalidad, pues tenemos espíritu, Dios bendito. Y si tenemos, Señor, toda la misericordia de tu trabajo, pues ese trabajo, Señor, sea para devolver lo que a los cielos y lo que a la tierra. El romper, Señor, los cielos viejos y dejar, Señor, que nuevamente las lluvias, tu palabra, ese rocío, Señor, que llega a nuestras vidas, vuelva a reunir, a unir, Señor. No nubes pasajeras, vacías y, Señor, insensatas y huecas, sino hijos e hijas, Padre, que siguen en el nombre de Cristo Jesús caminando y santificando el camino de quien va siempre adelante, el de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Amén. Bueno, estamos Amén. en Marcos, lo difícil que es. Marcos 10:24. ¿Qué es lo difícil? Marcos 10:24. Jesús respondiendo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de los cielos. La versión de Marcos 10:24 en español tengo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de los cielos. La versión en inglés tengo, how hard, qué difícil es que los que confían, que aquellos que confían en riquezas entren en el reino de los cielos. Así que si usted tiene, si usted tiene lo difícil, lo duro, en sus versiones, ¿qué es lo duro? ¿Qué tiene ahí? ¿Alguna versión tiene algo diferente?
A los que confían en las riquezas. Ya, a los que confían en las riquezas. Exactamente. Así que, ¿qué es lo duro? Bueno, con este versículo, Yo tengo los que tienen riquezas, no los que confían en las riquezas. Los que tienen riquezas. entonces mire, por eso, buenísimo, porque imagínense, pucha, este versículo no solo se aplica, o sea, no solo se aplica a la lectura, se aplica al espíritu. Porque el momento que diga, qué difícil que un rico, el espíritu, imagínense cómo va a reaccionar. ¿Qué espíritu le va a gustar ser rico? Entonces todo el mundo va a querer ser un espíritu empobrecido. ¿Ya? Claro. Entonces, entonces, el espíritu empobrecido versus el espíritu enriquecido. ¿Qué le gustaría a usted? ¿El enriquecido o el empobrecido? Pero Marquito, si tenemos a Cristo, Ninguno. es un espíritu enriquecido. ¿Ya? Che, ¿qué le gustaría a él? A mí me gustaría el empobrecido. ¿Qué espíritu le gustaría a usted? ¿El enriquecido o el empobrecido? Pero depende de qué, Marquito. Ya ve. Por eso, pero un espíritu enriquecido de vida. Por eso le pregunto, a ver, ¿qué le gustaría a usted? Yo digo, prefiero el espíritu empobrecido. Yo prefiero el espíritu empobrecido. ¿Qué prefiere usted, Nat? Porque de los pobres será el reino de los cielos. No, esa no es mi pregunta. Porque de los de espíritu pobres será el reino de los cielos. Es de los humildes, no de los pobres. Ajá. Bueno, ya ve, ahí es que ahí estamos. Por eso, vamos a darle, vamos a ver vamos a ver qué dice su espíritu. Yo prefiero el espíritu empobrecido. ¿Qué prefieres, Mía? Yo empobrecido de banalidades y enriquecido de Espíritu Santo. ¿Qué espíritu prefiere, Natalie? ¿El empobrecido o el enriquecido? El empobrecido de egos y de orgullos y el enriquecido de vida y de amor al Señor. Eso es. Muy bien, pero nadie me ha contestado. Rocío, ¿qué prefiere usted, el empobrecido o el enriquecido? Todavía no sé, pero creo que Nadie se salva. Dígalo. Un espíritu equilibrado, Marquito. yo creo que un espíritu entendido, porque un espíritu entendido sabe qué es lo que puede, Sí. lo que tiene que escoger. Buena salida, buena salida. Pero tampoco contesta la pregunta. Katia, un espíritu. Yo los dos, Marquita. Eh, También buena salida, pero no contesta la pregunta. Uno de los dos. Yo ya me quedé con el empobrecido. Pero el empobrecido de qué, Marquito. Por eso, pero ahí ya después, claro, después tenemos que ver cuál es la diferencia. Entonces, de una vez anticípese cuál es la diferencia entre estos espíritus. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, vamos a eso, pues. Y con eso todavía vamos a preguntar. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué prefiero, un espíritu pobre o un espíritu rico? Si es que el reino de los cielos es de los pobres, entonces del pobre. Interesante el rey. Ahora entonces vamos, el reino de los cielos es de los pobres. O sea que en el reino de los cielos todos son pobrecitos. No. Pero no está hablando de dinero, ¿no? O de Claro, riqueza. no está hablando de...
Entonces, por eso es lo que tenemos que resolver. Mire, esta pregunta es importante porque estamos hablando del pasaje de... el día domingo hablamos, la centralidad del tema del día, del día domingo fue la centralidad de la confianza, ¿no es cierto? Pero, si ve, entonces ahí nosotros vemos la realidad de la confianza, en la realidad también de cómo manejar la confianza. Entonces, este es un tema serio, en el sentido de que Dios nos dice, Cristo nos dice, a ver, ¿cómo era nuevamente? Pobre de espíritu, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, Porque de ellos será el reino. porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ya? ¿Dónde está? ¿Ya? Entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué le gustaría a usted tener? Carmita, ¿usted qué prefiere? ¿Un espíritu pobre o un espíritu rico? Un espíritu pobre. Un espíritu pobre. Nadie quiere un espíritu rico. Bueno. Así que, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué le parece? Entonces, la pregunta, ¿por qué por qué de los pobres es el reino de Dios y es el reino de los cielos? Ahora usted me acaba de decir, usted prefiere un espíritu pobre. Es lo que me acaba de decir. Entonces, ¿por qué de los pobres es el reino de los cielos? Entonces todos preferimos la pobreza. Entonces ahí viene un asunto. Porque entonces un pobre siempre va a tender a buscar las riquezas. Y interesante. Entonces Gracias. siempre va a tender a buscar lo que le hace falta, digamos. Un pobre busca las riquezas. Claro. ¿Ya? ¿Y el pobre de espíritu, el Espíritu Santo? Claro. Entonces el pobre de espíritu busca el Espíritu Santo. Busca las riquezas del reino. Ah, pero mire, eso es muy de adentro. Y por eso vemos un mundo, un mundo que combate es un combate entre las riquezas y las pobrezas. Y eso pasa por cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién quiere ser pobre? Y resulta ser que nadie quiere ser pobre. Nadie quiere ser pobre. Entonces, y sin embargo, que nadie quiere ser pobre, resulta ser que muchos son pobres. ¿Ah? Muchos son pobres. Entonces la pobreza está metida ¿en dónde? La confianza. ¿Ya? Rocío, ¿algo que quiera mencionar? En el trabajo. La pobreza está metida en el trabajo, la pobreza está metida en la mente y sobre todo la pobreza está metida en el espíritu. ¿Ya? ¿Alguien más algún comentario? Y sin embargo... Sí, Marquito, yo creo que se refiere a un espíritu pobre, a un espíritu que necesita del Espíritu Santo. Más allá del tema de riquezas o de pobrezas terrenales, yo creo que se refiere a un espíritu que necesita depender del Espíritu Santo. Ajá. Por eso era esa la pregunta. Pero en la realidad vemos que es distinta. Y la pregunta era, ¿quién quiere un espíritu pobre? Yo digo, yo quiero un espíritu pobre. Y todo el mundo después
Nadie quiso un espíritu pobre, nadie quiere un espíritu pobre. Todos pusieron algún pretexto y nadie quiere un espíritu pobre. Pero ¿por qué se requiere un espíritu pobre? ¿Qué hace el espíritu pobre? El espíritu pobre, ¿qué busca el espíritu pobre? Creo que eso depende, ¿no? Depender del Espíritu Santo. Las riquezas del reino, eso es lo que yo decía. Bueno, entonces cambiémosle. Ahora contestemos. ¿Qué es lo que busca un espíritu rico? Entonces, vamos al ejemplo. ¿Qué tenía este joven rico? ¿Un espíritu pobre o un espíritu rico? Espíritu pobre. Interesantísimo lo que acaba de decir. Ya, entonces ahora que no nos cambiamos, tenía un espíritu pobre. Carmita. Pero Marquito sí tenía un espíritu pobre, porque Jesucristo dijo que para los ricos es imposible Eso, alcanzar el reino de los cielos, y porque dice eso, después que los pobres de espíritu tendrán el reino de los cielos. O sea, ahí es como que se contradice. eso, esa es la vida, Adri. Y por eso es lo que, si no tuviéramos estos pasajes del joven, no podríamos no podíamos mostrar eso. Y si no tuviéramos a Cristo Jesús, no podíamos mostrar la calidad, la cualidad de los espíritus. Pero el momento que dijimos un espíritu pobre, nadie quiere tener un espíritu pobre. Pero el momento que le vemos al joven rico, el joven rico sí tiene un espíritu pobre. Dice Erika. Carmita, el joven rico, un espíritu pobre o un espíritu rico. Pobre. Pobre. Pero yo digo, no, que no es, ya tengo aquí, pero no me sale, que no es un de la pobreza, sino un espíritu, ¿cómo podría decir? Que tiene, como decir, ese espíritu de buscar más de Dios. Ya. Exacto. De ver el espíritu. Ya, ahora, entonces, ahora. No me sale eso, pero ya. Perfecto, Carmita. Perfecto. Eso es lo difícil en nosotros. Porque ahora vamos a ir a la siguiente pregunta. Pero, ¿quién puede decir que este rico tenía un espíritu pobre? Nadie. O mejor dicho, que tenía un espíritu rico. Nadie. Entonces, Yo digo que tiene rico porque él está pidiendo la vida eterna y se supone que los pobres de espíritu ya tienen la vida eterna. Entonces, quizá por eso tiene espíritu rico, ¿no? Ya. Tiene un espíritu rico, dices tú. Entonces, ahí vemos nuevamente las riquezas, el sentido de las riquezas y de la pobreza. Pero justamente la siguiente pregunta que nos podemos plantear es, ¿qué busca el espíritu rico? ¿Qué busca el espíritu rico? Lo que buscaba ese joven prominente. Lo que buscaba ese joven prominente. Ahora, porque Mía está diciendo que él tenía un espíritu rico. Ahora, Erika y que nos contestaban los demás, ¿qué busca un espíritu pobre? ¿Qué busca un espíritu pobre, Erika? Como ya dije, busca las riquezas del reino, que es la vida eterna tal vez, o sea, hacer cuerpo con Cristo. Eso creo yo que perfecto. es lo más importante, no hacer unidad, volver a ser santos. Ya. ¿Qué busca para todos? ¿Qué busca el espíritu? Tal vez ahí nos vamos a entender nosotros mismos que esto es lo importante. Erika, un espíritu pobre busca riquezas. Ahora, Erika, un espíritu rico. ¿Qué busca el espíritu rico? Enriquecerse más, tal vez. Entonces, interesante. Muy interesante lo que acaba de decir. Claro, porque siempre vamos a tender a querer más y más y más. Un espíritu rico, Marquito, puede ser un espíritu que sea enaltecido o
¿Qué orgulloso. busca? ¿Qué busca un espíritu rico? Yo creo que un espíritu rico es un espíritu de una persona o un espíritu de algo que se cree que tiene mucho y que no necesita de Dios. ¿Ya? Entonces, para todos, porque ahí está la respuesta también, la respuesta a lo que estamos viendo. Natalie, ¿qué busca un espíritu rico y qué busca un espíritu pobre? Yo, Marquito, todavía estoy ahí pensando, porque todos han dado una respuesta que es válida, pero para mí el joven rico tiene todavía un espíritu de rico, porque el Jesús le manda a dejar todo. Entonces sigue teniendo ese espíritu, para mí el espíritu de rico, de enaltecimiento. Entonces, tal vez yo esté mal, pero por ahí va el asunto. Pero Ya, todavía tengo una confusión ahí. Ahí soy perfecto, bien honesta, estoy confundida. perfecto, perfecto. Porque ahora, qué le manda Cristo Jesús? ¿Qué le manda? A vender todo lo que tiene. A vender todo lo que tiene. Ve. Hacerse pobre. No. No es Ah, por riquezas de cosas, no sé, es que ahí no sé cómo explicarle, porque dice que venda todo, pero es que Marquito, no. perdóname, estoy hecho un lío. En el 18 dice, en el 19 dice, para que seas humilde, no adulteres, no forniques, no seas falso testimonio, no hagas esto, no hagas esto otro, o sea, los mandamientos. Entonces, para que sea humilde tendrá que cumplir los mandamientos. Y él dice que cumplió todos, así que por ahí no va la Por cosa. eso le digo, por ahí no va, pero por eso estoy hecho un lío soy bien honesta, entre el 20 y hasta el 24. Ahí ando media rara. Mire, por eso la prédica, mire, nuevamente, ¿qué le manda a Cristo Jesús? Y todo el mundo dice, yo no estoy, no dice que le manda a empobrecerse. ¿En dónde dice que le manda a empobrecerse? No le dice Pregunta. que venda todo nada más. Entonces le manda a empobrecerse. No, no necesariamente. Ah, Yo creo que le manda a vender ese espíritu rico que le hace estar separado de Dios. ahora, ahora, escuche. ¿Qué le mandó a vender? Hermoso. Vamos. Perdón, ¿puede repetir la pregunta, Marquito, que no lo escuché bien? La pregunta es, ¿qué le mandó a vender? Ese espíritu que le ¿No? tiene enaltecido, o sea, Ese bueno, no Todo sé lo si que es espíritu, sino lo que le tiene separado de Dios, ¿Qué le mandó a que es vender? las posesiones. Le mandó a vender las posesiones. Le mandó a vender las posesiones. No. ¿Qué le mandó a vender, Natalie? No es fácil la pregunta. Y todos damos por sentado lo que leemos, pero no es fácil. ¿Qué le mandó a vender, Mía? Según yo, la confianza en las riquezas. Mira, según tú, las riquezas, porque No, le la metemos confianza, ya, o sea, no ya, necesariamente las riquezas, pero la confianza, como él era obediente a Dios o quería ya. bautizarse y todo, porque le daba las bendiciones, pero Bueno, no porque ya, sea. pero, le mandó a ser pobre. ¿Qué le mandó? Le mandó a vender las riquezas, dice Mía. Bueno, la otra palabra, pero dijiste riquezas. No quiero confundir, pero sí quiero acentuar. ¿Qué le mandó a vender? ¿Qué cosa material le mandó a vender? Eso se podría decir. Marquito, lo que pasa es que él fue educado de una manera para que cumpla los mandamientos y él tenía una idea de cuál sería la vida eterna de acuerdo a lo que él fue educado, pero eso era totalmente equivocado. Entonces, le mandó a que Jesucristo a que se deshaga de eso y que lo venda. Por eso, ¿que venda qué? ¿Venda qué? Lo que no hace cuerpo con el reino de los cielos. Por eso, ¿qué? ¿Qué cosa material? La ley que él recibió. La ley no se puede vender. Las riquezas. Pero esa La- ley mala. las riquezas se pueden vender.
pero le mandó a vender las riquezas. Pero Medio esa raro. ley mala era su riqueza, para él era un orgullo. Pero ¿cómo vende eso, Adi? Porque dice, Deshaciéndose de eso y cambiando por la ley verdadera, por la palabra. entonces si ve que hay unos baches ahí, entonces por eso tenemos que ver. Primero, la incoherencia, todos pensamos, le mandó a vender las riquezas. ¿Cómo se puede vender las riquezas? ¿Cómo se vende las riquezas? Depende de lo que sea riqueza para cada persona. Por eso, Depende del tesoro. ya. Entonces, y le dice, mire, escuche. Es que, ya, vende esas riquezas. ¿Qué le produjeron a él esas riquezas? Pobreza. Sí, Vende pero esas dice que es un riquezas. hombre prominente, según Verá, él, verá, ¿no? verá, vamos a leerlo. Si no, ¿dónde está? Una cosa te falta. Ve y vende cuánto tienes y dale a los pobres y tendrás dinero en el cielo y ve y sigue. Resulta ser que tiene que vender las riquezas, ¿sí? Que a él le están empobreciendo, ¿no es cierto? Para darle a los pobres, para que los pobres les enriquezcan. O sea que, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace algo que a mí me empobrece? ¿Cómo Marquito, algo? ahí yo no entiendo algo, porque por ejemplo, Yo las cosas de tampoco. Dios, las cosas de Dios no se venden. Por eso, exactamente. Yo tampoco entiendo. Yo tampoco entiendo cómo algo que a mí me empobrece, yo lo voy y le vendo y le va a enriquecer al otro. Claro, no tiene sentido. Ah, exactamente. Carmita, ¿le entendió? Claro. Ah, Sí. como dicen, la basura del uno es riqueza del otro. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Vamos al verso 21. Nati, está por ahí. Sí, Marquito, estoy aquí. ¿Cómo? ¿Cómo algo que a mí me empobrece le va a enriquecer al otro? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Primero, ¿cuál es el objetivo? ¿El objetivo es la venta? No. ¿El objetivo cuál No. es? El objetivo es El reino de Dios el es justicia, 21. creo yo. Exacto. ¿Cuál es el objetivo del 21? Entrar en el reino de Dios. No, el objetivo es los pobres. Pero ¿por qué los pobres? No entiendo, Marquito, estoy hecho bolas, perdónenme, pero no le entiendo. Ya dice, le voy a leer. Una cosa te falta. Ve y vende cuánto tienes y da a los pobres. ¿Ya? Entonces, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es alimentar la pobreza. No, ¿Cuál es el objetivo? ¿O es levantar a la pobreza? es que ahí no entiendo, levantar pobreza de qué. Ya, Es que ahí entonces, estoy hecho ¿Y bolas. con qué? ¿Y con entonces, qué? Ahí eh, estoy hecho bolas, Marquito, perdón. Y me perfecto. preso de Verá, entender rápido, pero ya. En el reino de los cielos, ¿hay pobres o hay ricos? todos son ricos. Todos somos ricos, exactamente. Porque el Espíritu de Dios es pobre o es rico. Rico. Es rico, porque en el reino de los cielos hay pobreza o hay riquezas. Hay riqueza en abundancia, de Hay todo. riqueza. Entonces, si yo ya tengo el Espíritu de Dios, ¿qué tengo? Riqueza. Soy rico. Soy rico. Entonces, ¿para qué necesito el Espíritu pobre? ¿Para qué? Entonces, necesito el espíritu pobre, porque el otro ya lo tengo, el otro no me quita a nadie. Es como el ojo malo y el ojo bueno, Marquito. Mire, escuche, entonces, en el espíritu, ¿qué buscan en el cielo? Los ricos, los que tienen el espíritu, ¿qué buscan en el cielo? ¿Enriquecerse más o enriquecer su riqueza? Repito, ¿qué buscan en el cielo? ¿Enriquecerse más o enriquecer su riqueza?
Satanás, ¿qué buscaba? ¿Enriquecerse más o enriquecer su riqueza? No. Ya, ahora, el espíritu pobre, ¿qué busca el espíritu pobre? ¿Enriquecerse o empobrecer? Entonces el espíritu pobre, ¿qué es lo que tiene que empobrecer? ¿Qué le gustaría a usted empobrecer? Y a mí me gustaría empobrecer la pobreza. Y la pobreza se va a empobrecer en este mundo, nunca se va a dejar, nunca va, porque este mundo es de pobre, porque en este mundo no está el Espíritu de Dios, no es el reino de Dios y su justicia, sino, no gobierna, sino es la corriente de este mundo, ¿no es cierto? Pero el espíritu pobre, ¿es para qué? ¿Es para buscar lo rico o para buscar lo pobre? Y el momento que encuentro lo pobre, ¿qué encontraría si el momento que encuentro lo pobre? ¿Qué haría yo? A ver, ¿qué es pobreza para ti? ¿Cuál es tu peor pobreza? A mí, Sí. o sea, cualquier tipo de Lo que carencia, me- escasez. Exacto, lo que tú me dijiste, exactamente lo que tú me dijiste. Me gustaría empobrecer qué y me gustaría enriquecer qué. ¿Qué te gustaría empobrecer? Claro, claro, todo lo que es las banalidades y que no tiene el Exacto, verdadero valor. Claro. exacto. Me gustaría empobrecer las banalidades, exacto. Entonces, yo el otro, sí tengo el Espíritu de Dios me guía, pero yo soy el que tengo que empobrecer a la pobreza. Pero mientras más pobre soy, disculpe, voy a buscar más las riquezas. ¿Qué busca el que es más pobre? ¿Qué busca? ¿Ya? Entonces, ¿por qué el reino de Dios y su justicia es de los pobres? ¿Por qué los pobres? ¿Qué les fa? ¿Por qué el pobre es pobre? El pobre es pobre ¿por qué? Porque no tiene riquezas. Eso es pobre, eso es pobreza. ¿No es cierto? Y si usted tiene la riqueza del espíritu, ¿ya? Entonces, tiene que darle énfasis al espíritu, tiene que darle énfasis a la unidad y tiene que darle énfasis al mover. ¿Por qué? Al mover del espíritu. ¿Por qué? Porque ¿en qué se convierte? Vamos al 10:21. ¿Qué tenía que hacer? ¿Vender las riquezas o qué tenía que hacer con las riquezas? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer con las riquezas? Perdón, ¿qué? Diga. Entonces, primero, la palabra vender. Creo que tenía que dar lugar a sus tesoros y poner en orden las cosas. Entonces, escuche, los tesoros, para que se conviertan en riqueza, los verdaderos tesoros, ¿se venden? ¿Se venden? No se les dan el valor que No. corresponde. Exacto, se les levanta. Se comparten. I said, okay, I said, well. Ve, se les levanta. Entonces, existe una palabrita aquí que usted escoge en el Antiguo Testamento. Pero no en el Antiguo Testamento. Usted escoge en el idioma de Dios. En el idioma de Dios. En los cielos. Entonces, vamos viendo que hay transacciones. En los cielos hay dos cosas. ¿Se levanta o se cae? ¿Qué es lo que se levanta? ¿Ya? Y en la tierra, en lugar de levantarse, la tierra, ¿qué hace? Cuando no puede levantar las cosas. ¿Qué tiene que hacer en la tierra si usted no puede levantar? ¿Qué hace? Tiene que vender. ¿Me expliqué? Entonces, las verdaderas riquezas, ¿se les levanta o se les vende? Repito, Se las riquezas levanta. Se las levanta. se las Las levanta. Deme un ejemplo de la verdadera riqueza que se levantó. La más riqueza de las riquezas. ¿Se levantó o se vendió? ¿Quién es las riquezas de las riquezas? Cristo Cristo. ¿Y a Cristo qué pasó? ¿Se le levantó o se le vendió? se Se levantó. levantó. Levantó.
y no se le vendió. Se quiso. pero no. También. Así que estamos entrando en Pascua, ¿sí? Y pregunta, ¿cómo están las riquezas que se venden? ¿Están vendibles o están levantadas? Pero eso O hablando de material, Marquito. en todo sentido. Entonces, ya. La riqueza, verá. La diferencia en las riquezas, escucha. Las riquezas, las verdaderas riquezas. ¿Cuál es la diferencia con las riquezas aparentes? Las verdaderas riquezas, ¿qué hacen? Se levantan. Y el mejor ejemplo de eso se llama Cristo Jesús. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el levantarse de las verdaderas riquezas? ¿Cómo se llama? En la Biblia tiene puesto un nombre. ¿Cómo se llama? Pero es un nombre ambiguo. Bueno, a Cristo Jesús. Ay, ¿cómo le pongo la pregunta para que usted vea? Cristo Jesús fue una riqueza y como tal, ¿cómo se levantó Cristo Jesús? ¿Resucitó? Esa es la palabra, resucitó, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es resucitar? Librar la muerte. ¿Qué es resucitar? Esto está hermoso. ¿Qué es resucitar? ¿Es un Teshua? Sí. No, ya nos salimos de un poquito del tema. En español. No, y además nos salimos porque estamos hilando en el sentido de que el verdadero tesoro siempre se levanta. Entonces, el tesoro de los tesoros vino a este mundo. ¿Para qué vino a este mundo? ¿Para levantarse o para morir? Para levantarnos y levantarse. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿quién le levantó al tesoro? El espíritu. El Espíritu de Dios. ¿No es cierto? El espíritu enriquecido. El más rico, exacto, porque la riqueza del Espíritu de Dios, ¿en dónde está? En levantar la riqueza. ¿Ya? Y entonces la falsa riqueza, ¿qué sucede con la falsa riqueza? O se vende, ¿sí? O se hunde. ¿Le cachó? Entonces, ¿para qué necesita la pobreza? Para ver las cosas que tiene que moverlas, pues. ¿Ya? Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué es resucitar? ¿Qué es resucitar? Resucitar es levantar. ¿Y qué más es resucitar? Levantar y morir. Ahora, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Completamiento? No, la muerte. La Un muerte término. la muerte es lo que no se puede levantar. Lo que está dormido, eso está muerto. Lo que le pertenece al mundo, Marquito. Lo que está dormido, exactamente, lo que está dormido. ¿Sí? Entonces, por eso, levantar. Y Cristo Jesús y el Espíritu de Dios, ¿para qué vinieron? Para levantar. ¿Qué levantan? Levantan las riquezas. ¿Y cuál es la riqueza? Levanta el reino de los cielos, levanta la vida. Y el momento que Cristo Jesús se levantó, ¿qué pasó con la muerte?
¿Qué pasó? Se hundió. ¿Qué? Eso. Cayó. Exacto, eso es. Entonces, el momento que usted se levanta, ¿para qué se levanta usted? Usted para caminar y todo. No, el momento que se levanta, tiene que haber esos dos sistemas. Tiene que haber esas dos cosas. Cuando usted habla de levantarse y habla de resurrección, habla de quién es usted. Y el momento que usted se levanta y el momento que usted resucita, como dice usted, ¿qué pasa con la muerte? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Matarle a la muerte o resucitar las cosas que tienen vida? ¿Qué tiene que hacer usted? Vamos al joven rico, vamos al joven rico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya. Vamos. Entonces, una cosa te falta. Nadie dice nada. Ya se fueron alguien por ahí. ¿Quién se fue? Nadie dice nada. Otra vez. ¿Qué tenía que hacer el joven rico? Primero la pregunta y luego vamos a leer. O primero leemos y luego contestamos. ¿Qué tenía que hacer el joven rico? A ver, voluntarios antes de leer. ¿Qué tenía que hacer el joven rico? Antes de leer, ¿qué tenía que hacer el joven rico? Una cosa te falta. ¿Qué tenía que hacer el joven rico? Leo, porque si no, está clarito ahí. Vea. Levantar, tenía que levantar. Ajá. ¿Qué tenía que levantar? Ahora sí leamos, pues. ¿Qué tenía que levantar? Dice, una cosa te falta. Ve y levanta. Ahora pongámosle la palabra levanta. Y levanta cuánto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Qué tenía que hacer? Levantar. Ya, levantar, perfecto todo. Segunda cosa, ¿qué es lo que tenía él? ¿Qué es lo que tenía él? Un espíritu enriquecido. Tenía espíritu, exactamente. Ahora, pregunta. Le dice que tenía cierta riqueza en lo que él tenía, verdadera riqueza. Tenía un cierto valor. Porque ahora vamos, dice, ahora pongamos la palabra riquezas, de las riquezas humanas. Una cosa te falta, ve y vende todas las riquezas que tú tienes o todas las posiciones que tú tienes. Pregunta, las posiciones, ¿yo tengo las posiciones humanas o las posiciones humanas me tienen a mí? Ah, ¿qué le parece? Pero está hablando de tesoros. Y hablar de tesoros, está hablando de riquezas. Y le dice, ve y vende todas las riquezas que tienes. Ahora, ¿qué riqueza tenía él? ¿Qué riqueza Su tenía él? vida, su vida. Claro. Ahora, económicamente, ¿qué riqueza tenía él? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué no tenía ninguna riqueza económica él? ¿Por qué? Yo sigo sin entender, Marquito, perdóneme, estoy tapada, pero sí le sigo sin entender. Ya. Perfecto. Por la venta, ¿no? Nati, ¿qué es lo que no le cuadra? Desde el principio no me cuadra, nada. ¿Por qué? ¿Qué específicamente? Todo, o sea, todo no me cuadra, o sea, no le me hace sentido nada. Ya, no le hace sentido nada. No, nada, o sea, ni porque es rico, ni porque es pobre, no me hace sentido nada. Y perdónenme, pero no le entiendo. Es Ya. la primera vez que no le entiendo
lo que me quiere decir ser pobre y lo que me quiere ser rico. Bueno, Y es que es espiritualmente sí le entiendo. ya, Pero al rato que me dice usted vende las riquezas para ser pobre, entonces no me cuadra nada, o sea, no, yo sé que no es riquezas. El espíritu tiene, para mí el espíritu de pobreza no es un espíritu de pobre por ser pobre de dinero, sino ser humilde, ser otra. Por eso le digo, no me cuadra ahí. Hay algo que yo estoy bloqueada o lo que sé, pero no le entiendo. ya, No le perfecto, entiendo. ya, perfecto. Entonces, la situación es, qué es lo que usted entiende? ¿Cómo usted lo que entiende? Que Jesús le diga, y por eso yo le hago preguntas, porque yo no le estoy diciendo lo que yo entiendo, sino qué es lo que ustedes, qué es lo que nosotros entendemos. Cuando Jesús le dice, cuando viene la conversación de este joven, y Jesús le dice, a ver, ¿los mandamientos has cumplido? Dice, sí. Y él le dice, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ve y sígueme. Pero el afligido por estas palabras se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Y Jesús mirándolo le dijo, mirándoles a sus discípulos le dijo, qué difícil será para los que confían en las riquezas entrar en el reino de los cielos. Entonces ahí sí habla, Marquito, perdónenle, vuelvo a insistir, ahí sí está hablando de riquezas materiales, vuelvo y Claro, insisto, claro, hablo de riquezas materiales, no de claro, las espirituales, son riquezas materiales. ya. Y ¿Y para qué mí entender, sí le manda a vender riquezas materiales, porque dice, vende y da a los pobres. ya, ¿cómo se venden las riquezas materiales? Vendiendo, pues, Marquito, y Ya, entregando. ya, entregando las Literal, riquezas. es Ahora, literal. ahora, mire, entonces yo me quito de mi peso, ¿no es cierto? Pero resulta ser que a este joven eso le pesaba, eso fue un problema para él. Y el momento que les voy y les doy a los pobres, mi problema, mis riquezas, resulta ser que para ellos sí son riquezas y para él no es riquezas. Y para los pobres eso les ayuda. ¿Qué le parece eso? A ver, ahí sí me volví a marear. Él es rico y esas riquezas le resultan un problema. Entonces, le dice Dios, le dice aparentemente, deshazte de esas riquezas que son un problema para ti y para ti nomás son un problema. Pero eso para ellos no va a ser un problema, porque para ellos en cambio va a ser un Una privilegio. bendición, va a ser Exacto, una riqueza, ya. Y para él es un problema, porque supuestamente él si no vende eso, no reina, entra al reino de los cielos. exacto. Y resulta ser que los otros en cambio les da a los pobres y él entra al reino de los cielos y para ellos, pucha, también se solucionan los problemas. Entonces, eso no dice, eso creemos que dice, pero ahora que le digo, le planteo esta pregunta, ¿eso dice Cristo Jesús? Lo que es un problema para ti, anda, véndelo, deshazte del problema y vuélvelo dinero y les das a ellos y a ellos, para ellos en cambio es una solución. ¿Qué le parece? Entonces, ese es el asunto que eso no dice la Biblia. Eso no dice, eso es una lectura incorrecta. ¿Por qué? Y eso, mire, eso me va a empobrecer a mí. Eso les va a empobrecer a ellos. Eso le va a empobrecer a mis hijos. Eso les va a empobrecer a mis generaciones. Eso le va a empobrecer a mi espíritu y eso va a empobrecer al espíritu. Eso es lo que estamos tratando de solucionar. Perdón por las vueltas, pero teníamos que Pero dar... ahí seguimos en el problema. Usted dice que usted quiere un espíritu pobre, pero dice que el espíritu No, pobre empobrece al pobre. ya, entonces escuche, entonces lo que Cristo está diciendo es, le dice, primera cosa, porque la solución es, no le dice eso Cristo, primero le dice, lo que tienes que hacer es levantar, porque la palabra ahí es una mala traducción, lo que está diciendo es levanta, y no le dice levanta tus riquezas, dice levanta lo que tienes, levanta Pero lo que tienes, no le está diciendo levanta, le levanta lo material, le está diciendo levanta lo material, léala ahí, por eso les hice la pregunta, en alguna parte le dice levanta lo material o levanta lo que tienes. en Nosotros, ninguno podemos levantar.
Vender. Vender no es una mala traducción, es levantar. Porque uno ahora pregunta, y Nati, perfecto, yo le agradezco, porque usted puede vender lo que tiene. Usted puede vender lo que Físicamente sí. tiene o usted da lo que tiene. A ver, físicamente puedo vender lo que tengo y todo lo que tengo puedo darlo. Son dos cosas completamente diferentes. No puede vender lo que tiene, porque lo que tiene hace unidad con usted. No puede vender. Entonces Cristo le está diciendo, no puedes vender lo que tienes. Tienes que levantar lo que tienes. Lo que Vuelvo puedes y repito, vender ahí es lo que tengo es un rollo, vendible. No. es que tengo un rollo, Marquito. Es que lo que tengo sí puedo venderlo físicamente, sí. A ver, Pero lo que yo interiormente no puedo vender. Porque eso es de uno. Entonces, exacto, hay una contradicción. Entonces, Cristo Jesús, ¿qué le está mandando a hacer? A levantar lo que tiene o a vender lo que Entonces aparentemente tiene. lo que Cristo Jesús quiere decir en este párrafo es levanta tu ser interior, Levanta lo lo que que va en tienes. unidad No, contigo. levanta lo que tienes. Levanta lo que Entonces tienes. vuelvo y ahí estamos mal. Ahí estamos, o sea, ahí tengo el bloqueo. No sé si yo soy la única, pero por ahí voy. Claro, claro que sí. Pero exactamente. Porque mire, está hablando de tesoros y nuevamente lo que le está diciendo es, o bien te levantas, ¿cómo? A ver, porque viene la otra situación. ¿Cómo puedes levantarte? ¿Cómo puedes resucitar? ¿Y cómo quieres levantar a los pobres? Si tú estás hundido, ¿y cómo le vas a dar un problema tuyo? ¿Cómo les vas a dar un problema a los demás? Cristo no vino a repartir riquezas. Cristo vino a levantar. Cristo vino a dar lo que tiene y Cristo vino a que nosotros también demos lo que tenemos. Entonces, por eso es más importante no lo que yo creo tener, sino que lo que realmente tengo. Porque cuando yo digo que creo tener recursos materiales, resulta ser que esos recursos se muestran a la luz de lo que verdaderamente poseo. Y cuando tengo recursos materiales que no me puedo deshacer, resulta ser que en lugar de que yo tenga, resulta ser que ellos me tienen a mí, porque ni siquiera puedo moverles, porque tengo que enterrarles, tengo que guardarles. Pero resulta ser que cuando yo tengo ese movimiento y ese trabajo, resulta ser que hasta esos recursos se mueven y mueven el espíritu correcto. ¿Ya? Entonces, primero, que aquí no le está hablando de venta, aquí le está hablando de levantamiento, de levantar, porque, nuevamente, él es el que está en problemas. Ahora, pregunta, ¿él está levantado? ¿Cómo sabemos que no está levantado? Fácil, mire. Ve, aquí, vamos a ver si está levantado. ¿Y cómo él puede levantar a otro si él no se levanta? Mire, mire lo que dice. Esta palabra. Jesús mirando en derredor le dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de los cielos. ¿Qué le está diciendo? Porque la riqueza le posee, pues. Le está diciendo que las riquezas son difíciles. Eso le está diciendo. Ahora, ¿cuáles riquezas son difíciles? Las que no tienen lugar ni se levantan. Mire, esta palabra difícil lo podemos encontrar fácil. Aquí, por ejemplo, mire. ¿Qué es lo difícil? Porque tenemos que preguntarnos bíblicamente, ¿qué es lo difícil? ¿Qué es lo difícil en la Biblia? Entrar al reino de los cielos Ya, siendo uno, rico. claro. ¿Qué es lo difícil? Lo difícil son las riquezas, dice. Imagínense. Entonces no podríamos entrar al reino de los cielos, porque la riqueza es lo difícil. Entonces, y Cristo Jesús nos llama tesoros. Entonces nosotros seríamos los menos que podemos entrar.
Entonces, ¿qué es lo difícil? Lo difícil es lo que le carga. Por eso, usted va a encontrar lo difícil en la Biblia cuando dice, tan pesadas cargas, difíciles de llevar. ¿Ya? Lo que no Entonces, le deja levantar, ¿no? En este caso, o levantar las riquezas, ¿no? entonces pregunta, si es difícil para este joven rico, ¿por qué es difícil para este joven rico? Porque las riquezas le pesan. ¿O él pesa más que las riquezas? Fácil, ¿no es cierto? Entonces, Él pesa más, Marquito, porque él es, o sea, tiene un lugar en el cielo también, pues, y es un tesoro. entonces, claro, entonces, por eso le pregunto, para deshacerme del peso, ¿qué tengo que hacer? El rato que me quito el peso, ¿me levanto o tengo que primero levantarme para quitarme el peso? Claro. Primero levantarse. Y esto más o menos es como lo que le pasó a Job, ¿verdad? Claro, aquí está resumida toda la Biblia. El que no se levanta, ¿cómo puede decir que ha resucitado? El que no levanta las verdaderas riquezas, ¿cómo quiere levantar las otras riquezas que le van a hundir? Y el que levanta las riquezas del cielo, ¿cómo no va a moverles a las otras? Porque él pesa más. Entonces, si yo peso más, le voy a mover. Yo muevo el mundo, yo muevo las riquezas, pero no muevo las riquezas para que a mí me hundan. Yo muevo las riquezas, ¿para qué? Para quitarles el peso. ¿Y cuál es el peor peso de estas riquezas? El peor peso es que empobrecen. Eso es lo que le está diciendo. Si las riquezas te comienzan a empobrecer, ¿sí? Entonces, no tienes ni riquezas, no tienes ni riquezas, no tienes ni esas riquezas, ni tienes la verdadera riqueza. Entonces, ¿por qué no puede entrar este joven rico al reino de los cielos? ¿Por qué? Porque ni siquiera puede levantarse el mismo. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios? Primero, anda, levanta lo que tienes. ¿Qué es lo que tiene él? ¿Qué es lo que tiene para levantarse? Tiene que levantarse el mismo. Cuando se levanta el mismo, ¿qué tiene que hacer con lo que tiene? Tiene que levantar lo que tiene. Y lo que tiene, ¿qué va a hacer los pobres? Si él tiene espíritu, si él tiene verdad, si él tiene posición, si él es cabeza, si él es prominente, ¿qué va a pasar con con los pobres que tiene alrededor? Sí, les va También a levantar. tendrían también Ya, riquezas, pues, a ya. trabajo. Entonces, y es ahora y es siempre. Pregúntele, dando todas las riquezas, ¿a quién hubiese levantado? A nadie. A Se hubieran nadie. hundido. Pregúntele, dándole todas las riquezas, escuche, dándole todas las riquezas a Bill Gates, ¿le ha levantado? ¿A quién? ¿A quién Dios aparentemente cree que le ha dado todas las riquezas y le ha levantado? ¿A cuál rico le ha levantado? Dígame. Al único rico que le ha levantado es al que verdaderamente se levanta. Y se levanta justamente para mover riquezas espirituales y naturales. Porque si fuera por levantarse por riquezas, ¿qué hubiese hecho Cristo Jesús? Sí, ¿qué hubiese hecho? Listo, bajo toda la plata del mundo y les doy a todos los pobres para que todos los pobres se levanten. Ya le cachó. Entonces, por eso necesitamos mirar no el pasaje, porque el pasaje es como interpretemos. Necesitamos mirar nuestra riqueza y nuestra pobreza, porque resulta ser que yo no le voy a decir que quiero que sea pobre, sino ni tampoco le voy a decir que quiero que sea rico, sino que lo que Dios nos va a decir es que siempre Dios va a levantar las verdaderas riquezas. Amén. ¿Para qué? Para que las verdaderas riquezas muevan a la pobreza. Y que lo que es pobre, ¿qué tiene que hacer? ¿Y qué suceda con lo que es pobre? Lo pobre se empobrezca más. ¿Para qué? Para que los ricos se enriquezcan más. Porque lo pobre, ¿qué está haciendo lo pobre? ¿Qué hace lo pobre? Lo pobre empobrece. Pesa. Exactamente, porque la riqueza es una pobreza camuflada. Ya.
Marquito, yo tengo una pregunta. Claro, dígame. ¿Qué relación tiene todo esto que estamos viendo ahora cuando Cristo le dice a Judas, cuando la Magdalena le lava los pies con el perfume carísimo? Y Cristo le dice, porque Judas le dice, vende, eso se podía dar a los pobres, pero Cristo le dice, a los pobres siempre los tendréis. Ujú. ¿Cómo se relaciona esto con lo que estamos aprendiendo? Igual, Judas dice, imagínense, dice, Judas, esto podemos repartir a los pobres, dice. ¿Ya? Y Cristo, obviamente, la misma situación, si Cristo tendría ese pensamiento, diría, uy, cierto, tenemos que dar a los pobres. Uy, no olvidé, espérate un ratito. Sí, tienes razón. Vamos a sacar plata. Le vamos a devolver a esta chica que se está empobreciendo. Esta chica se está empobreciendo. Porque, mira, tú estás mirando en los pobres, pero yo estoy mirando que no es solamente los pobres, sino esta pobrecita se empobreció. Así que le voy a dar a esta pobrecita, espérate, porque haber hecho esto, por haber hecho esto, le voy a hacer a esta pobrecita. Ve, anda y pesca y vas a encontrar en la boca del pez no solo un denario, vas a encontrar un diamante. Y con ese diamante va y véndelo. ¿Sí? Pero Cristo Jesús, ¿qué le dijo? Está hecho esto. ¿Para qué hizo eso? ¿Para qué hizo esto ella? ¿Para qué? Para mi sepultura. ¿Dice o no dice eso la Biblia? Padre. Sí, Marquito. Y para su sepultura. ¿Y para qué le sirve en la sepultura eso a Cristo? ¿Ah? ¿Para qué le sirve? Para hundir lo que se tiene que hundir, ¿no? No, mire, lo que le está diciendo es, ella ha dado su verdadera riqueza y me sirve a mí porque me ha tratado como rico y me sirve en la sepultura para darle peso a ella como memorial, a mí como riqueza y darle un peso tan grande que a quién le va a hundir más. La verdadera riqueza, ¿a quién le va a hundir más? ¿A quién le hundió más? ¿A quién le hundió más? A La Judas. resurrección, ¿a quién le hundió más? El A los levantarse, muertos. el levantarse, ¿a quién le hunde más? El levantarse y la resurrección, ¿a quién le hunden más? A las riquezas vanas, pues. A la muerte, pues, a a la la muerte. muerte. Cristo Jesús lo que hizo fue ir, ¿sí? Como riqueza, hundirle, ¿sí? Darle valor a la riqueza y levantarse como riqueza y seguir siendo rico. ¿Para que lo pobre se hunda más? Y la muerte, que es la pobreza de las pobrezas, esa se hunda más. Entonces, ¿qué hizo la mujer? Adri, ¿qué hizo la mujer? ¿Se enriqueció o se empobreció? No, pues a la muerte le dio el lugar que le corresponde. Ya, pregunta a ella mismo, ¿se enriqueció o se empobreció? ¿A quién se refiere a ella, Marquito? ¿A la muerte o a la Magdalena? A la mujer que dio los 300 denarios. Se enriqueció, por supuesto que se enriqueció. ¿Por qué se enriqueció? Porque se levantó. Porque se levantó. Y levantarse no es ponerse, y levantarse no es ponerse en los dos pies. Levantarse es hundirle a la muerte. Hundirle a la muerte. ¿En dónde se...? Ay, no me haga hablar, vea, de los ricos aparentes. ¿Cuán hundidos están los ricos aparentes? Ni siquiera pueden dormir, discúlpeme. Entonces, si no siquiera pueden dormir, ¿cómo pueden poder levantarse, pues? ¿Ya? Entonces, por eso, si ve, ¿cómo no tener un espíritu pobre para separar de las verdaderas riquezas? Pero el espíritu pobre es una bendición, porque el espíritu pobre es el que hace mover la pobreza, le mueve a la pobreza, para mostrarle la pobreza, para darle muerte a esa pobreza muerta y esa muerte pobre, porque esos son los más pobres.
Pero ¿quién mueve eso? ¿La pobreza o la riqueza? ¿Se da cuenta? Entonces, El levantado. exacto, entonces el Espíritu de Dios es rico, es tan rico que le mueve a la pobreza para que la pobreza se mueva más y sea más pobre. Pero es tan rico que le mueve tanto a la pobreza para buscarse ahí alguien que quiera levantarse y quiera levantar a la pobreza que es riqueza y no hundir. Ahí está claro. Entonces, no me venga a decir que Cristo Jesús le dice, anda y empobrécete. No le dijo nunca eso. No me venga a decir que le dijo, anda, vende tu heredad. Imagínese. Anda, vende, ¿qué más? Anda, vende tus posesiones. Anda, no le dijo, en otras palabras, no le dijo, anda, porque le dice todo lo que tienes. Imagínese. No le dijo, anda, pobre. Le dijo. Porque, ¿qué pasaría si vendería todo lo que poseería, si nosotros pensamos eso? Claro, voy a cumplir el mandamiento. Yo soy súper cristiano, voy a cumplir. Voy a vender todo lo que tengo y me voy a quedar pobre. Y ahí cuando sea pobre voy a ser rico. Pucha, termino siendo doblemente pobre. ¿Por qué termino más hundido? Pues porque eso no me va a levantar. Porque eso yo no es lo que tengo, porque lo que tengo no se vende ni se compra, porque lo que tengo es lo que soy. Eso es lo que realmente tengo. Lo que tengo es lo que soy. Lo otro tengo que moverlo, lo otro tengo que invertirlo. No puedo adormitarlo, no puedo meterle en el banco, no puedo meterle debajo del denario, debajo de un talmud, no puedo atarlo y meterle debajo de la tierra. Eso es pobreza, eso es no saber quién soy ni saber lo que tengo. Pero que si tengo que moverles los recursos a través de estar levantado, discúlpeme, no voy a estar esperando el milagrito del que el Gabriel sane y voy a estar tapando mis 3 centavos que tengo en el bolsillo. Yo soy rico. Y si tengo que mover eso por el Gabriel, y Dios me está llevando a mover eso porque Gabriel mueve espíritu, pues listo. Porque cuando soy tan pobre, mire, soy tan pobre que escuche, que ni siquiera para mi casa abastezco. ¿Sí o no? Imagínense, tan pobre que ni siquiera puedo acercarme y dar un acercamiento. Si así se trata a usted mismo, significa que no tiene nada, pues, y claro. Y claro, le digo, sí, pues pobrecito, es que no tiene trabajo, es que no tiene. Pero resulta ser que no tiene trabajo. Y resulta ser que tiene un montón de cosas ahí estancadas ahí. Y no, intopables. No. Que no se topen estas, porque estas voy a heredar a mis hijos. Así piensa incluso mi mamá. Pero yo tengo que honrarle. Yo no le voy a honrar repitiendo lo mismo. Lo mismo que este caballero. Este caballero, chévere, le está honrando a sus padres porque es rico. Pero pregúntele si le está honrando a Dios. Chusa. Justo. Entonces, si ve, las falsas riquezas pesan, las falsas riquezas son difíciles. ¿Qué es lo más difícil? Las falsas riquezas. ¿Qué es lo más fácil? Para este joven, no le estoy diciendo, Marco no le está diciendo, eso es lo que está diciendo, Cristo le está diciendo. Para un rico es difícil.
¿Qué es difícil para un rico? Las riquezas. ¿Cuáles riquezas son las difíciles? Las El peso de riquezas. gloria. Claro, las riquezas son difíciles. ¿Cuáles riquezas son difíciles? ¿Cuándo ha visto que las riquezas del reino de los cielos sean difíciles? ¿Por qué no son difíciles? Porque ¿dónde vemos las riquezas del reino de los cielos que no son difíciles? Porque las riquezas del reino de Dios y su justicia siempre le levantan. 7 veces cae el justo. ¿Por qué cae el justo? No importa por qué cae el justo. Pero ¿por qué le levanta el Espíritu de Dios? Porque Por lo el fácil, Espíritu. exacto, porque lo fácil o lo difícil está en levantarse. Lo fácil o lo difícil está en resucitar. Lo fácil o lo difícil está en la muerte. ¿Cuál es la difícil? La muerte. ¿Para quién es difícil? ¿Para quién es fácil la muerte? Para el que se levanta, pues. Facilito la muerte. Pero para el que no se levanta, ¿qué tan fácil es la muerte? Y como dicen, mátele a la muerte. ¿Es fácil matarle a la muerte? Imposible. ¿Cómo le va a matar a la muerte? Es dificilísimo, lo más difícil. Entonces, entonces imagínese ese espíritu de pobreza. ¿Cuándo va a llegar a ser rico ese espíritu de pobreza? Nunca, porque va a estar escarbando. Más, hundiéndose más. En lugar de levantarse, pues. Y vivir como vive un rico. Un verdaderamente rico. ¿Cómo viven en los cielos? ¿Cómo viven los ricos en los cielos? Levantándose, pues. ¿Y cómo se vive en la tierra? Claro, ¿cómo se vive en la tierra? Igual, levantándose. Ahí está el ejemplo. ¿Y para qué se levanta? Y discúlpeme esta pregunta. ¿Y para qué se levanta usted? ¿Para volverse a caer? ¿O usted se levanta para que la que se caiga sea la muerte? ¿Para qué se levanta? Usted se levanta para evitar tener problemas cada día, para evitar ser pobre, se levanta para eso se levanta. ¿Mm? Ahí sí, ¿alguna pregunta? No es por Marquito, contestar. ahí la respuesta sería que nos levantamos para mover los tesoros. Amén. Ya le Amén. entendí, ya, ahora sí ya. Ah, Estaba tapada. amén. Para eso, y hasta para que se muevan esos falsos y no sean un peso. Y más bien a la pobreza quitarle ese peso, para que esa pobreza se pueda levantar a la verdadera riqueza. Y ahí sí, la pobreza, vaya nomás. Pero mire, esto no es lo que quiero con lo que quiero decirle, porque este también es mi problema. Mi problema no es contestar preguntas. Mi problema es que mueva el espíritu de riqueza, porque el espíritu de pobreza nunca me va a llevar a la riqueza. Pero el espíritu rico de Cristo, ¿qué va a hacer siempre? Me va a levantar, me va a levantar. Porque el rato que no me levante, me quedo adormecido, me quedo estancado. El momento que no me levante, meto la cabeza. El momento que no me levante, voy y escondo las cosas. El momento que no me levante, no produzco. El momento que no me levante, no me acerco, ni se acercan las cosas que se deben acercar. El momento que no me levante, ¿qué va a pasar? Las falsas riquezas y la falsa pobreza. Y la confianza. ¿Y la falsa pobreza qué va a hacer? ¿Qué ha hecho la falsa pobreza? Dígame, ¿qué ha hecho la falsa pobreza? Esa es la más peligrosa. ¿Qué ha hecho la falsa pobreza? ¿Cree que la falsa pobreza le ha hecho levantarse? ¿Cree que la falsa pobreza le ha hecho buscar la verdadera riqueza? La falsa pobreza le hace buscar la falsa riqueza. Y por eso termina siendo falsos. Y ambos termina siendo pobreza. Porque son difíciles, son dificilísimas. Pregúntelo a su abuelita, es dificilísimo quitar ese problema. Pero en el nombre de Cristo Jesús, el domingo lo hacemos como congregación, porque
hacia donde apuntamos es la muerte. Y a mí también me tuvo que pasar por donde menos me esperé. Ni les cuento porque eso es muy íntimo, pero y no es que sea, es del tema de siempre. Pero bueno, dejémoslo ahí. ¿Cómo estamos? Ahora sí la pregunta, pues, ¿estamos ricos o estamos empobrecidos? Sabemos a qué empobrecer y sabemos qué enriquecer. Ese es nuestro todos los días, saber qué enriquecer y saber qué empobrecer. ¿Cómo estamos? Mía, Shabbat, Súper bien. riquísimos para levantar a otros en la medida que nos levantemos. Amén. Nati, ¿cómo está? Gracias por sus preguntas. Bien, Marquito. Adri, Buscando las riquezas, buscando la riqueza verdadera. amén. Nati, Carmita, Katia, el que tiene las verdaderas riquezas tiene que Yo moverles las ya otras. entendiendo, Marquito. Si no mueve las otras le queda. mueven a usted. Y ahí sí, usted sabe lo que todos hemos pasado por esos altibajos. En el nombre de Cristo Jesús, bendito Gracias. Shabbat, porque el Shabbat de Cristo Jesús hoy es verdadera confianza, porque es un paso. Y ese paso los dio en los cielos para completar. Y en el nombre de Cristo Jesús, llevarnos con las riquezas en gloria hoy, Señor, mover ahora hasta las injustas, porque tienen que moverse, no tienen que estancarse. Y peor aún, esas que están ahí estancadas, que esas que tienen que devolverse incluso, porque los que de estas injustas, que se quedaron los injustos, son para los justos, pues para los justos no son para nosotros, porque nosotros tenemos nuestras riquezas, sino nosotros somos para moverlas y para que lo pobre nunca se acerque a lo rico. Y tu reino y tu riqueza, que son verdaderas, en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por darnos un espíritu de pobreza para empobrecer ese reino de pobreza. Pero bendito seas por darnos un reino de riqueza, porque en el reino de Dios y su justicia se mueve lo que en la tierra también. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Amén. Marquito. Nos vemos el domingo. El Bendiciones con domingo, todos. bendiciones. Amor, Amén. Mil gracias con todos. un abrazo. Bendiciones a todos. Gracias, gracias, Bendiciones. Marquito.